Muy bien, mis niños, hoy vamos a trabajar con el fonema F. Muy bien, el fonema F tiene su sonido. Presten mucha atención. Es como el viento, escuchar el viento cuando está súper fuerte. Entonces su sonido es... Repitan conmigo. Muy bien, ese es su sonido. Y ahora vamos a observar acá. Tenemos... Hoy estamos aquí. Tenemos miércoles 17 de marzo del 2020. Lengua y literatura. Vamos a trabajar con el fonema F. Con su sonido. Muy bien. Acá tenemos al fonema F, mayúscula y minúscula imprenta. Mayúscula y minúscula que lo vamos a encontrar en los periódicos, en los libros, en los cuentos. Muy bien, por eso es importante conocer el fonema en letra imprenta y también en letra manuscrita, porque esa es la letra con la que ustedes están trabajando. Tenemos F mayúscula y F minúscula manuscrita. Vamos a observar acá detenidamente F mayúscula, F minúscula imprenta. F mayúscula y F minúscula manuscrita. ¿Sí? Ellas están listas para dar la manito a las vocales y formar una sílaba, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora, pues, nosotros ya conocemos el fonema o la letra F con su sonido. Muy bien. F mayúscula, F minúscula, imprenta, claro que sí. Acá tenemos F mayúscula y F minúscula manuscrita. Acá la tenemos una vez más con su sonido. Muy bien, F mayúscula y F minúscula imprenta. No se olviden, ahí la va a encontrar en los libros, en los periódicos, en los cuentos. Y también presten mucha atención, la F mayúscula nos sirve para escribir nombres propios. Muy bien, y la F minúscula para escribir palabras comunes. Muy bien, acá recordamos F mayúscula y F minúscula manuscrita con la que nosotros trabajamos, ¿verdad? Trabajamos muy bien. Entonces aquí tenemos F mayúscula y F minúscula. Muy bien. Acá tenemos palabras con F. Sí, con el fonema o la letra F. ¿Su sonido es? Claro que sí. Muy bien. Y con esta F tenemos la primera palabra. Fantasma. Fantasma. Escribimos con la letra o el fonema F. Muy bien, aquí la tenemos. Acá tenemos, ¿qué será esto? Esto es una familia. Muy bien, familia. Familia se escribe con F. Familia, muy bien. ¿Esto qué será? Claro que sí, es fuego, fuego. Lo escribimos con F. F minúscula, porque son palabras comunes. Muy bien, así que súper que pila. Muy bien, mis chicos. Y vamos acá. Tenemos otras palabras y tenemos, este es un festejo, festejo. Se escribe con F. F minúscula, muy bien. Acá tenemos algo muy importante. Él se llama Felipe.
Felipe, y Felipe se escribe con, claro que sí, con mayúscula porque es un nombre propio. Muy bien, Felipe. Muy bien. Entonces, mis niños, acá tenemos, esta es una foca. Foca. Escribimos con F minúscula, claro que sí, porque es una palabra común. Y esto es una foto. Foto, ¿verdad? Con F minúscula. Muy bien, porque son palabras comunes, ¿verdad? Foto se escribe con F. Foca se escribe con F. Muy bien, entonces mis niños, nos vemos en la siguiente clase. Que Dios y María Santísima me los bendiga.